¿Es acaso el amor una posibilidad para todas las cuerpas? En este capitalismo tan voraz que jerarquiza las cuerpas, beneficiando a algunas por habitar el campo de lo hegemónico, a costa de la opresión de otras cuerpas a las cuales se les enseña a despreciarse a sí mismas, siendo la culpa y el odio sobre estas cuerpas la principal fuente de riqueza de la industria de la belleza y del bienestar, mal llamada industria de la salud, el amor se convierte en una imposibilidad para muchas cuerpas que son percibidas como no dignas de merecer amor, deseo y cuidado. El amor parece ser una imposibilidad en la adolescencia de muchas maricas, machonas y trans que no pueden manifestar visiblemente sus identidades, sentires y afectos. El amor parece ser una imposibilidad para muchas adolescentes gordas que son las últimas en ser elegidas para los quinceañeros, fiestas de promoción u otros. El amor parece ser una imposibilidad para esas y esos afroperuanos que solo son reducidos al fetiche sexual y que nunca son presentados y presentadas a las familias de sus parejas por temor al rechazo. El amor parece ser una imposibilidad para les gordes que somos coqueteadas y deseadas en secreto, pero que nunca seríamos presentadas como pareja frente a les amigues por vergüenza. El amor parece ser una imposibilidad para muchas personas con discapacidad, diversidad funcional, neurodiversidad, las cuales son asexualizadas o vistas como ángeles que mandó Dios a la tierra para probar la fortaleza espiritual de sus familias. El amor parece ser una imposibilidad para muchas maricas, machonas y trans, adultos mayores, les cuales son relegadas a la soledad y al olvido. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Estamos realmente generando nuevas prácticas basadas en un amor y cuidado que incluyan a todas las corporalidades? ¿Estamos haciendo algo para preservarnos a nosotros mismos y a les nuestres? ¿Cuántos de nuestros compañeros y compañeras estamos perdiendo y seguiremos perdiendo por no amarles ni invertir en su cuidado? Podemos llegar a vincularnos con otros desde un amor que implica invertir tiempo y esmero en su cuidado, independientemente del deseo romántico o sexual que nos transmita, o solo estamos dispuestos a amar y cuidar a aquellos que cuenten con capital romántico sexual de nuestro interés. Si bien creo que es necesario tener nuestro proceso de construcción desde la descolonización, la despatriarcalización y la interseccionalidad, abrazando nuestras contradicciones y aprendiendo a lidiar con ellas mientras desmantelamos todo lo aprendido, siento que es esencial reconocer que amar es algo sobre lo cual tenemos la facultad de decidir. Amar con todo lo que ello implica es un acto político. ¿A qué corporalidades hemos amado en nuestro pasado? ¿A qué corporalidades estamos dispuestos a amar? ¿Hay algún patrón corporal sistemático en nuestros vínculos? ¿Hay algunas corporalidades a las cuales no hemos amado? ¿Estamos dispuestos a crear nuevas posibilidades de amor con todas las inversiones y cuidados que implican y que las mismas sean ajenas a nuestros deseos sexuales y o románticos? Espero que todos los días del año sean nuevas oportunidades para amar, con la conciencia política de lo que implica el amor. Tengo la esperanza que llegue el día en el cual el amor, el deseo y la afectividad sean una posibilidad para todas las cuerpas. Orlando Sosa Lozada, marica, gordo, afroperuano en constante despatriarcalización y descolonización. Nació en Lima en 1991. Estudió economía en la Universidad Mayor de San Marcos, dedicado a la educación comunitaria e investigación en derechos humanos, género y antirracismo. Buenas tardes Lima, somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Justo el que lee. Rosquete el que lee, marica el que lee, machona el que lee, cabras los que leen, bebitas los que leen, tracas los que leen y los que tomamos mate y charlamos y nos juntamos acá en esta ciudad resplandecientemente gris, amada, sí, que bastante húmeda también acá por la cercanía con el Océano Pacífico, que nos ha dado bebitas, hermandad, sororidad y besos al palo. Estamos agradecidísimos y bienvenido Orlando a nuestra casa. ¿Cómo estás, querida hermane? Gracias, en primer lugar, estoy muy feliz, agradecida con la invitación y con ganas de conversar, compartir, dialogar y generar y tejer redes de diálogo y de hermandad marica latinoamericana disidente. No tuvimos mucho tiempo de charlar antes de la entrevista
Y recién así, como quien no quiere la cosa, saca del bolsillo este textazo que nos acaba de leer y con Nico nos caímos de culo, decimos, esto tiene que ver con todo, es todo lo que queremos escuchar y es todo lo que venimos hablando. Contanos de la creación de este texto. Sí, yo lo escribí el 14 de febrero del año pasado, el día de San Valentín, el día del amor. Desde una inconformidad, incluso en espacios que considero seguros, ¿no? Que son espacios activistas, espacios de disidencias, donde sí siento que hay una emergencia de ciertos discursos vinculados a nuevas formas de afectividad, a nuevas formas de deseo, etcétera, como el poliamor u otras, las cuales me parecen alternativas que pueden ser más saludables, pero que sentía que no había una crítica respecto a cuáles son aquellas cuerpas que tienen la posibilidad de acceder a estas nuevas formas de afectividad o de deseo. Y me gustaba resaltar, y tenía esta intención de resaltar, de que las cuerpas gordas, las cuerpas racializadas, las cuerpas trans, las cuerpas periféricas y pobres, muchas veces ni siquiera es que tengamos un cuerpo, una persona que nos desee. Entonces es cómo accedemos al poliamor o cómo le exigimos a estas cuerpas que se deconstruyan o que aspiren a nuevas formas de relacionarse, si es que incluso las formas tradicionales nos han sido históricamente negadas. Y también desde que ciertos discursos vinculados principalmente a la interseccionalidad sentía que se han vuelto un cliché en muchas activistas, y que es como no solo se trata de hablar de interseccionalidad desde la enunciación, sino también es como replanteemos en qué ámbito se traslada ello. No solo se traslada en las asambleas, no solo se traslada en los eventos en los que hago, y no se trata tan solo de convocar a una persona de cada identidad para tener una foto diversa, sino también es cómo eso se refleja en nuestra vida diaria, cuántas personas racializadas, gordas, disidentes están presentes en nuestro día a día, en nuestras camas, el comenzar a desmantelar de que el amor y el deseo son naturales, sino que son cuestiones estructurales que son alimentadas por el sistema y sobre las cuales también tenemos la posibilidad de decidir, y que en ese sentido es como que nos replanteemos a quién deseamos, a quién queremos, a quién estamos dispuestos a cuidar, a desear, más allá del interés romántico, del interés sexual que nos pueda dar esta persona, más allá de su capital simbólico, académico, etc. Y nació desde esa rabia, creo yo, porque sí, como me frustraba mucho encontrar esta clase de discursos que siento que se hablan desde el privilegio de habitar cuerpos hegemónicas en medio de todo. Con otras historias, con otros dolores, con otros procesos que... Claro. Muchas veces ni siquiera reconocemos porque obviamente no los hemos vivido, pero por eso no implica que no existan. Y creo que el no reconocer esas inseguridades que existen, esas heridas tan profundas que vienen no solo de nosotros, sino vienen de nuestros árboles genealógicos, de cómo se nos ha enseñado qué es el amor, cómo se nos ha enseñado qué es el deseo, e incluso el ocio. Justo también hace poco con una compañera también machona, afroperuana, hemos estado hablando de cómo cosas tan naturalizadas y tan obvias para mucha gente como el ocio, el descanso, el derecho al disfrute y al placer han sido históricamente negados a muchas cuerpas, pero especialmente a las cuerpas racializadas. Hablábamos de qué tan presente o no presente ha estado el ocio en nuestras vidas, el tema del esmero, el tema de por qué en ciertos vínculos que no son de dos personas que tengan la misma etnia, pueden ser vínculos violentos o no recíprocos, porque siempre a las personas racializadas, a las personas que habitamos cuerpos disidentes, siempre se nos enseña a tener que esmerarnos más o sobrecompensar para poder esperar una migaja de afecto, cosa que a las cuerpas blancas, a las cuerpas cisgéneras o hegemónicas, nunca ha sido una enseñanza, ¿no? Es como poder construir vínculos reconociendo los puntos de partida distintos que existen sin que estos vínculos sean violentos. Creo que es algo que es necesario problematizar en nuestros movimientos, en nuestros espacios, que son de disidencia, y que debería esta disidencia no solo ser al nivel identitario, sino también reflejarse en las múltiples dimensiones de nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestros afectos, en nuestros vínculos, etc. Esta jerarquización que nos fue impuesta, que es la herida colonial de la que siempre hablamos, y que sigue operando. Y que sigue operando porque no ha sido reparada, y obviamente eso también parte porque no ha sido reconocida como tal. Como afroperuano, como negro, como una persona racializada,
siempre pongo énfasis que mientras no se dimensione el verdadero impacto del colonialismo y de la esclavización hacia nuestros ancestros y ancestras, seguiremos viviendo en condiciones de desigualdad, el racismo seguirá operando, se seguirá reinventando, se seguirá fortaleciendo y obtendrá nuevas dimensiones a través de las cuales va a operar de forma más fuerte. Ya encontró a través del humor un mecanismo por el cual naturalizarse, a través de las representaciones sociales, a través de lo que consideramos deseable, bello. Y lo más fuerte creo yo que es cuánto el racismo, esta estructura, nos enseña a los cuerpos racializarnos a odiarnos. El pretender habitar otras cuerpas desde la infancia, eso es como creo que el peor daño que nos han podido hacer y que incluso ni siquiera las terapias u otras posibilidades que también son un privilegio pueden reparar, porque no solo va desde ese ámbito, también va desde lo económico, desde las políticas públicas u otras, y lamentablemente el Perú es un país profundamente racista porque no reconoce al racismo, a la lucha contra el racismo como una prioridad, y tampoco busca la reparación hacia los cuerpos que han sido esclavizados históricamente y cuyo impacto se presenta en que somos personas que venimos con una herencia muy fuerte de la pobreza y la desigualdad. Recién mencionabas esta falta de acción en diversos campos a la hora de poder hacerse cargo de esto que nos pasa, que nos atraviesa y con lo que vivimos. Leemos distintos teóricos, teóricas que opinan sobre esto, ¿no? Claro, hay consenso con crear nuestras propias formas de conocimiento y de una vez y por todas dejar de extrapolar teorías que ocurren en la academia blanca. Exacto. Incluso dentro de las más terapias. Es como que, ¿qué tiene Lacan para decirme a este aparato teórico, conceptual, cientificista de ficción que se ha creado respecto a la racialización y a la sexualización de las personas, que es algo que ocurre con la invasión, con la conquista, ¿no? Claro, creo que definitivamente es una crítica muy fuerte porque muchos de los procesos terapéuticos como que asignan la responsabilidad exclusiva de lo que nos sucede al propio sujeto, desconociendo las estructuras que condicionan estas desigualdades, desconociendo de que algo que, por ejemplo, siempre dentro del activismo gordo, de la lucha antirracista, se nos habla de que la violencia o las injurias gordofóbicas o racistas que podemos recibir no nos deberían de afectar porque nuestro amor propio debería tener la posibilidad de poder bloquear eso. Y en realidad es como completamente absurdo porque, en primer lugar, el poder tener la capacidad de tener amor propio en un sistema que te enseña a despreciarte y a odiarte es algo imposible, y sobre todo porque también somos cuerpas que nunca hemos sido representadas como referentes de éxito. No existimos, y si existimos es desde la parodia, es desde la ridiculización o la humillación de nuestras identidades. En ese sentido, incluso a partir de todo este proceso de dolor, de introspección y de sanación interna que implica reconciliarte con estas memorias y seguir avanzando, podemos adquirir mucho amor propio, pero ese amor propio no va a esquivar la violencia que recibimos en las calles, en nuestras familias, etc. Así que desconocer de que existe un sistema cuyas múltiples ramificaciones operan desde el racismo, la misoginia, la homo-lesbo-bitransfobia, la gordofobia, entre otras, es como invisibilizar la realidad de la cual venimos, y obviamente una terapia o procesos terapéuticos que le asignen al oprimido la responsabilidad exclusiva de lo que le sucede es irresponsable y termina siendo funcional al sistema. Hasta dentro de espacios activistas, con ese discurso de me estoy deconstruyendo, respeta mi proceso, y es como, puedo respetar completamente tu proceso y que puedas tener las mejores intenciones, pero tus intenciones, mientras que no se reflejen en acciones, a mí no me generan absolutamente nada, más bien incluso pueden mermar mi bienestar, y eso es, creo que, lo más jodido que puede existir. Y adicionalmente a ello también la distribución inequitativa de la responsabilidad. O sea, muchas personas creen que las personas disidentes, racializadas, gordas, maricas, somos pedagogos constantes y que tenemos que estar a la disposición de las personas, incluso de nuestros vínculos, para querer educar, y es como que lo mínimo que esperamos es que ciertos espacios sean seguros y donde no tengamos que estar a la defensiva, no tengamos que estar en nuestro rol de educador comunitario. Creo que es hacerse cargo de nuestros privilegios, el no esperar que el oprimido, la oprimida o la oprimide tenga que estar enseñándote lo que tienes que hacer,
existe un acceso tremendo a las tecnologías de información, ya hay contenidos al respecto, así que solamente basta con leer y hacer el proceso de introspección y el esfuerzo de transformar todas estas intenciones en acciones concretas. Mientras no sea así y mientras esperes de que exista otra persona que inspire tu cambio, seguiremos siendo funcionales a este sistema completamente desigual. Esto me resuena con algo que dice Jorge Nico Reiter en su libro Heteronormatividad y Psicoanálisis, que dice, claro, es fácil decirle a la persona que es marica y que vive en un ambiente laboral violento, es un salto audaz que el terapeuta debería dar de decirle, el problema es su ambiente laboral, no es usted, ¿no es cierto? Correr esa responsabilidad, y lamentablemente eso es algo que muchas veces no sucede. Sobre todo que obviamente las corporalidades disidentes, las posibilidades que tenemos de habitar ciertos espacios o ciertos trabajos son muy limitadas. Es como, y por eso que muchas veces la única posibilidad que podemos encontrar, y que puede ser una posibilidad violenta, inequitativa, etcétera, pero nos aferramos a la misma porque es como que lo único que se nos presenta, el discurso bien neoliberal de cómo cada uno se forja sus propios espacios, tú puedes salir adelante, el tema de la meritocracia, etcétera. Tu propio destino. Sí, claro. es como en realidad eso es completamente falso. Es como si así fuera, si con mi pensamiento pudiera transformar la realidad meramente, es como hace rato lo hubiera hecho, es como y muchas personas, o sea, no existiría tanta desigualdad. Pero no se trata de eso, y es como, y justo frente a estas posibilidades que se nos son negadas y que simplemente nos aferramos a lo único que existe, que puede ser el trabajo completamente violento, que puede ser la familia represora y violenta, que puede ser ese vínculo desigual, ese vínculo que piensa que te está haciendo un favor por vincularse contigo, y que obviamente es como uno se termina creyendo eso. O sea, es como si es que hacemos una revisión, en algún momento hace 1 año y medio aproximadamente empecé un proyecto con 3 amigues, 2 de ellas compañeras gordas, negras, racializadas, un compañero trans, Santiago, sobre hablar de corporalidades disidentes y hacer este trabajo de revisión de nuestras memorias, de primero identificar cuándo nos dimos cuenta que teníamos una cuerpa distinta y hacer una revisión de cuáles habían sido el historial de nuestros vínculos, ¿no? Y claro, y podíamos ver de que son vínculos atravesados por el dolor, por la violencia, porque aceptábamos a personas que obviamente podían habitar una corporalidad hegemónica en comparación a la nuestra, y que por lo tanto surgían unas relaciones de poder a partir de las cuales siempre terminábamos en desventaja, donde podía haber incluso actos de violencia sexual, actos de agresión física o actos de agresión verbal, en las cuales nuestras cuerpos siempre eran percibidas como basura, ¿no? Y que la otra persona era quien te hacía un favor por vincularse contigo, y que por lo tanto como que teníamos que condicionarnos a esas decisiones, y es una realidad que atraviesa muchas cuerpas, la desigualdad, la violencia, y que obviamente romper con todo eso, sobre todo que incluso cuando quieres acceder a un servicio de salud mental, te cargan la responsabilidad a ti mismo de todo lo que te sucede. Es como, obviamente uno tiene que hacerse a cargo de sí mismo, pero no implica de que uno sea exclusivamente el responsable, sino que hay estructuras desde el racismo, desde el clasismo, la homofobia, la lesbofobia, desde el amor romántico en sí mismo, que obviamente nos condiciona y que hace que ciertos cuerpos tengan más posibilidades que otros, y eso es lo que es necesario destruir para vivir mejor. Estuviste escribiendo mucho en torno a la identidad de género. ¿Qué rol decidiste tomar en esta lucha en particular? En ese sentido, algo que es con lo que siempre me gusta resaltar es que, bueno, definitivamente en cualquier lucha hay 2 posibilidades: o eres sujeto, sujeta, protagónico, protagónica, o eres aliado, aliada. Y la labor de los aliados siempre es, 1, guardar silencio, escuchar, aprender e intervenir cuando sea oportuno intervenir, ya que hay que reconocer de que respecto a una lucha, si habitas un cuerpo que no está atravesado por esa lucha, la misma termina teniendo más protagonismo, incluso opacando al sujeto o sujeta que encarna la lucha. Ya sucede con personas blancas que son aliadas del antirracismo, y que si es que denuncian un acto racista son más escuchadas respecto a personas racializadas, que cuando denunciamos racismo se nos tilda de exageradas, de acomplejadas, o que incluso no hemos superado la esclavización.
o con hombres que hablan sobre feminismo, que obviamente tienen mayor mayor visibilidad y escucha respecto a mujeres que se les tilda de exageradas, de histéricas, etcétera. Respecto a la ley de identidad de género, definitivamente es una lucha que están impulsando compañeras, compañeros, compañeras trans. Es una lucha que va tomando mucho tiempo, que obviamente parte desde reconocer que las demandas que terminan siendo más visibles son aquellas que involucran lo patrimonial, lo económico, ya que vivimos en un sistema neoliberal y que obviamente terminan adquiriendo mayor relevancia. Esta demanda, que para mí debería ser la prioritaria, ya que el que se te niegue la identidad obviamente imposibilita el que puedas desarrollar otras esferas de tu propia vida con total libertad y bienestar, sigue siendo impulsada. Creo que también es algo que he encontrado en muchas compañeras trans, es el comenzar a denunciar o visibilizar el que las corporalidades tengan que cumplir ciertos estándares para que sean reconocidas por la ley de identidad de género. Creo que, por ejemplo, el que tu expresión de género tenga que ser conforme a la identidad que quieres, con la cual quieres que se te reconozca, algo, o sea, siento que eso es justo el romper con este paradigma de que se te tiene que reconocer en base a cómo te ves. Creo que eso es algo que determinadas organizaciones trans acá están problematizando, están posicionando. Hablar de las transmasculinidades o transfeminidades no binarias me parece también algo muy potente y que definitivamente sigue siendo una lucha pendiente, una lucha en la cual quienes somos aliadas tenemos que seguir acompañando, utilizando nuestros privilegios en favor de esta lucha y acompañando a las personas que tienen esta agencia, ¿no? A las compañeras, compañeros, compañeras trans. Cuando se estuvo en el Congreso la propuesta de unión civil no matrimonial, definitivamente elevó el nivel de debate público y fue fundamental porque posicionó al movimiento LGTB, se quiera o no, pero vemos de que lo mismo con la ley de identidad de género no sucede y es como muy complejo y que obviamente es por lo mismo que decía inicialmente, o sea, al no involucrar patrimonio económico, no tiene determinada relevancia porque incluso implicaría una inversión por parte del Estado para garantizar este derecho. Y es como, oye, no podemos jerarquizar estas luchas. Desde lo personal yo creo que, obviamente, al hablar de identidad para mí es más relevante y sobre todo de que los derechos no se deberían de condicionar a nuestra condición de vinculación, o sea, si estamos solteras, si estamos con una pareja, etcétera. Siento de que los derechos son para las personas y debería de tener esa prioridad específica y no solo si tienes una familia o no. Bueno, también viendo sobre todo con esta reproducción de la heteronormatividad o del proyecto de vida heterosexual que existe dentro del movimiento LGBTQ, que también creo que se refleja en una higienización de estas luchas desde las propias representaciones donde se representa, valga la redundancia, al modelo idóneo de ser LGBTQ a dos personas, generalmente dos hombres blancos de una corporalidad hegemónica y bien comportaditos, bien heteronormados, y que obviamente las cuerpas abyectas, las cuerpas locas, las cuerpas racializadas, gordas, súper escandalosas, terminamos siendo relegadas o no siendo visibles como una posibilidad de existir y que tendríamos que ajustarnos a estos patrones como para recién ser reconocidas y recién tener derechos. Y es como algo que debemos de cuestionar y que, por ejemplo, se refleja en algo tan sencillo como una arenga que se suele utilizar en las marchas del orgullo, que es: pago mis impuestos, exijo mis derechos. Y es como, y si no pago impuestos, entonces el Estado está en completa facultad de poder oprimirme o discriminarme. Es como, nuestros derechos no pueden estar garantizados así pagamos impuestos, así tenemos determinada conducta, así tenemos determinada profesión o determinada visibilidad o no. Eso es como completamente incorrecto porque los derechos son inherentes al ser humano. Hace un momento hablabas del rol del Estado. Algo que aparece en muchas de nuestras entrevistas tiene que ver con la ignorancia de las personas por reconocer estos derechos, y eso si podría o no tratarse o de alguna manera tratar de corregirse mediante una adecuada educación sexual integral en las escuelas con perspectiva de género. ¿Cómo andamos con este tema aquí en el Perú? Definitivamente, y creo que no solo es en Perú, sino en América Latina, estos movimientos ultraconservadores como "con mis hijos no te metas",
han adquirido una mayor visibilidad y relevancia, y que obviamente están basados en infundir el miedo respecto a que la sociedad se va a destruir, de que vamos a caer en la degeneración, en Sodoma y Gomorra, y que obviamente, como al menos acá en Perú tenemos un congreso, bueno, yo creo que ya no es ya mayoría fujimorista, pero igual tiene una gran presencia el fujimorismo, y al menos cuando el congreso recién inició con este gobierno, era una mayoría fujimorista con congresistas que son abiertamente homofóbicos, misóginos, transfóbicos, y que son incluso pastores evangélicos, etcétera, y que han dado discursos completamente absurdos, como que el enfoque de género genera cáncer, genera que VIH, no sé qué otras cosas más, así de barbaridades dentro del debate político. Enfermedades gastrointestinales. Sí, y es como, o sea, a ese nivel estamos, y que como obviamente son personas que están en espacios de toma de decisiones, terminan obstruyendo iniciativas que son completamente necesarias para nuestro país. O sea, desde el intervenir dentro de la currícula escolar, que están solo, o sea, ni siquiera es que fuera una currícula revolucionaria, era simplemente incluir género. Incluso para mí era como una inclusión super light, porque era como los niños también pueden usar otros colores, pueden hacer ciertas actividades, como algo tan elemental, pero que incluso eso era visto como algo amenazante para el desarrollo de nuestra sociedad. O sea, y también cuando se han hecho intervenciones en estas marchas, obviamente es gente que está movida por el miedo, por el odio, y que sienten de que la disidencia sexual, las personas LGBTQ y disidentes, somos una amenaza para sus familias y para la sociedad, ¿no? Y que obviamente siguen teniendo intervención. Tenemos que hacer una resistencia tremenda, porque son movimientos con mucho poder político, con mucho poder económico, con capacidad de convocatoria, que están metidos en las escuelas y hacen de que incluso muchas personas que van a estas marchas son porque los colegios obligan a los alumnos y alumnas a que vayan, condicionándolos con notas. Y es como, obviamente, al no tener un Estado que sea firmemente laico, esas son las consecuencias, ¿no? Y ante estas realidades que últimamente se fueron como que materializando de una manera mucho más concreta, ¿no? La avanzada neofascista en Argentina con Macri, en Brasil con Bolsonaro, bueno, en Paraguay nunca se fue, y así, todos estos nuevos movimientos, ¿cuál es la propuesta? Hay que tener conciencia de que permanecer indiferentes ante estas realidades es tomar una posición que es de ser cómplice de lo que sucede. Obviamente también implica una revisión de privilegios, y si obviamente no eres una persona que está en estado de supervivencia, como sucede con muchas personas que obviamente están buscando vivir y comer en su día a día, reconozco ese privilegio que actualmente puedo contar al menos con un trabajo estable que me permite poder vivir tranquilo, y que a partir de ello también reconocer como un compromiso personal el seguir en esta lucha, tanto por reconocer que gracias a otras personas que pusieron la vida, el cuerpo, la vida y las cuerpas, es que actualmente puedo vivir en mejores condiciones. Definitivamente la colectividad creo mucho en la educación comunitaria, que rompa con los patrones tradicionales de educación, que rompa con las jerarquías. La generación de conocimiento desde las memorias también considero que es fundamental. Considero también al arte no como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder mover sensibilidades, mover sentidos comunes, para generar propuestas completamente disidentes y que no necesariamente partan de personas que ya han estudiado artes u otras, porque también creo que existe una asociación de que solo las personas que pueden hacer arte son aquellas que han estudiado, han accedido a este privilegio, cuando en realidad todas las cuerpas tenemos la posibilidad de ser creadoras constantes, y esto es también parte de tener que descolonizarnos y hacer frente a resistencia, ¿no? También ser visibles desde las posibilidades que tengamos. Obviamente no le podría pedir a una persona para la cual ser visible implicaría incluso perder su trabajo u otra que lo haga. No la podría juzgar por ello, pero tipo es como, si tiene los privilegios suficientes como para poder ser visible, es necesario que lo hagas, porque si no, estás viviendo en ese confort. Y creo de que a estas alturas poder vivir en el confort a costa de la opresión de otros cuerpos no es algo justo.
Orlando, ¿cuáles son los próximos pasos entonces? En este hacerse cargo, en este visibilizar, en este aprovechar de los privilegios para poder llevar adelante la lucha. Bueno, desde lo personal, dentro de lo que estoy haciendo es justo ahora en noviembre, compas gordos, gordas, gordes de la región. Nos vamos a juntar en Bogotá, Colombia, del 5 al 9 de noviembre. En el primer encuentro de activismo gorde del Abya Yala y la diáspora africana, utilizando este punto de enunciación, denunciando los procesos de colonización, denunciando el blanqueamiento de la identidad de ser latino, latina, latine, y que obviamente es una identidad que homogeniza las distintas experiencias, invisibilizando los procesos diferenciados que tienen ciertas cuerpas, principalmente cuerpas racializadas, indígenas y negras, ¿no? También me encuentro escribiendo, espero tener para fines de año o inicios del próximo año una obra de teatro que hable sobre, primero, que sea hecha y conformada por personas negras, por personas afroperuanas, y que esta obra ponga énfasis primero a la herida colonial, y desmantelar esta romantización que existe sobre el mestizaje, que obviamente el origen del mestizaje son las violaciones de hombres blancos a mujeres negras e indígenas, y cómo estas heridas generacionales vinculadas a la violencia, al dolor, nos atraviesan como personas, y por qué las personas negras actualmente vivimos muy vinculadas a procesos de dolor, a procesos de apego, a procesos de violencia, que son círculos de repetición y que es momento de hacernos cargo y de romper con ello. No hacernos cargo asumiendo que es nuestra responsabilidad exclusiva, también dimensionando que hay un rol externo que perpetúa estas condiciones de desigualdad. Creo que dentro de esta experiencia, trabajando en teatro, he visto que es una posibilidad para poder hablar de ciertos temas desde otros lenguajes que puedan calar directamente en las personas, ya que el lenguaje de las palabras, el lenguaje académico, muchas veces incluso los discursos activistas pueden ser muy potentes, pero hay determinados lenguajes corporales, escénicos, que pueden atravesar y pueden decirte mucho más que un discurso muy bien armado. Obviamente también cuestionando y criticando lo colonial y blanco que históricamente ha sido el teatro peruano, del teatro en general, y generando estas nuevas posibilidades o propuestas de poder hacer teatro que haga frente a esta colonialidad que todavía persiste y racismo que todavía persiste en el teatro peruano. Bueno, Orlando, fue un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Esperamos que poder agitar bastante. Seguramente va a haber gran parte de la audiencia que va a estar muy interesada en poder conocer más. Vamos a colgar de nuestras redes todos los links a los datos de contacto de Orlando para los que quieran interiorizarse sobre las actividades que hace, sobre su dramaturgia, sobre todo lo que tiene que ver con activismo, y bueno, y a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. hasta la próxima.